a transitar qué es esto que de pronto se le otorga, digamos, ¿no? La facultad a la policía para, si sos portador de cara, porque tal cual lo que yo he leído en el artículo, aparentemente si tenés una cara medianamente sospechosa, una actitud extraña, te pueden parar, te pueden pedir el documento, te pueden hacer averiguación de antecedentes. ¿Por qué me recuerda tanto a esas viejas prácticas de finales de los 70, principios de los 80? Bueno, gracias Andrés por la introducción. Sí, justamente lo que decís en relación a un DNU del Poder Ejecutivo firmado por el Presidente de la Nación y la ministra Patricia Bullrich, con un anexo de una resolución del Ministerio de Seguridad, modifica el decreto del año 58, es verdad que este decreto era de un gobierno militar, pero es la estructura orgánica de la Policía Federal Argentina, lo que se reforma, a partir de un DNU que se emite en el ejercicio de las facultades delegadas de la ley bases al Poder Ejecutivo. ¿Por qué tomé este tema? Ustedes saben que siempre me presentan en el programa como docente y académico en el área del derecho del trabajo y, bueno, abogado en ese área, pero este tema me provocó un remember que no pude dejar de estudiarlo, porque tiene que ver con lo que vivimos nosotros de jóvenes, los que tenemos algunos años, en referencia a lo que se denomina el estado represivo. Es como que hay un volver a ciertas prácticas que, bueno, nosotros cuando fuimos jóvenes las sufrimos y que de alguna manera se están legalizando, entre comillas, y es muy preocupante. La verdad que es muy preocupante, le digo a la gente joven que de alguna manera no vivió estas cosas y que no conoce muy bien su historia, que esto es muy preocupante porque, como decía Andrés, voy a hacer un poquitito de referencias técnicas, no muchas, para que doña Rosa lo entienda lo que voy a explicar. En realidad el DNU es el 380 del 2025, que entró en vigencia en junio, el 17 de junio de ahora, salió en el boletín oficial, como les decía, modifica el decreto 333 del 58, viejísimo, y lo que hace es modificar la ley, el ordenamiento jurídico orgánico de la Policía Federal Argentina. Este decreto de necesidad y urgencia tiene los considerandos, tiene los artículos y después tiene un anexo que es la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde modifica las facultades y los objetivos de la Policía Federal Argentina. Dentro de los objetivos dice que van a hacer tareas preventivas, de investigación, van a ser auxiliares de la justicia. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver en detalle lo que dice más que nada el anexo, hay que fijarse en el anexo 1, en el artículo 6 sobre todo, yo me noté 5 facultades que se le otorga a la Policía Federal Argentina que, si querés, las debatimos, lo hagamos viendo, hacemos una de tiral compartida, vos que también de Sí, por alguna manera favor. viviste en esa época. Se podrá detener personas por 10 horas sin orden judicial. Artículo 6, inciso 7 de esto. Es decir, como decías vos, Andrés, en la introducción que me hiciste, la policía, por portación de cara, si no tenés el documento, puede agarrar, detenerte en la vía pública y llevarte detenido por 10 horas. ¿Con qué finalidad? Investigar la identidad. Bueno, investigar la identidad hoy, vos vas en un patrullero, tienen la computadora, ponen el número de documento, identifican si alguna persona, ¿no es cierto? Y esto de tener que pedir el documento a la gente por portación de cara, sin ningún tipo de no sé, sospecha, o mejor dicho, ¿qué es lo acá lo gravoso? Es que
por discrecionalidad del policía también vos podés ser sospechoso en la calle. Terrible. Pero esto además tiene otras connotaciones cuando sigamos avanzando en las facultades. Fundamentalmente pueden hacer ciberpatrullaje. Es decir, la policía puede hacer un monitoreo digital en redes sociales y en otras plataformas abiertas sin autorización judicial. Esto, fíjate vos, Andrés, te pueden hacer un ciberpatrullaje, ver cuál es tu ideología dentro de las redes sociales, porque podés publicar cualquier cosa vinculada con tu derecho a la libertad de expresión, que tienen que ver con tu ideología, entonces te marcan y resulta que después te requisan, todavía no llegué a eso, te detienen, te piden el documento y te detienen 10 horas por averiguación de antecedentes. Fíjate vos, si ya a lo mejor te digitaron. ¿Sí? Realizar ciberpatrullaje, una locura total. Artículo 6, inciso 4, en lo del ciberpatrullaje. Bueno, lo voy a dejar para lo último ese. No se, tampoco se puede realizar requisas sin orden judicial, artículo 6, inciso 3. ¿Eso qué significa? Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque están violando tu derecho a la propiedad. Pueden pararte en el auto, hacerte bajar, abrir el baúl. Eso se podía hacer, pero con orden judicial y cuando la justicia estaba haciendo el seguimiento de algún potencial delito que se estaba cometiendo infraganti. Pero que la Policía Federal, per se, y porque quiere y cuando quiere, te haga una requisa en tu automotor, en una moto, en tu propia persona. Te pueden revisar los bolsillos. Bueno, sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en varias causas, dijo que las pruebas obtenidas de esa manera son ilegales. Y se planteó la teoría del fruto del árbol venenoso. Si se funda una causa policial en esas pruebas, se cae todo el proceso penal. Bueno, hoy no sé, porque viste con lo que está pasando, qué sé yo, no sé. Otra facultad, tareas de inteligencia nacional, interna. La Policía Federal va a poder hacer, fuera de la ley 25520, que es la ley de inteligencia de la CIDE actualmente, sin rendirle cuenta al Congreso y sin que haya fiscalización del Congreso. Andrés, ¿qué te parece? ¿Qué más puede hacer la policía? Investigar por iniciativa propia, es decir, sin orden judicial, porque se les ocurre a quien se les ocurre y cuando se les ocurre. Yo no sé si la audiencia toma conocimiento de lo que son estas facultades desde el punto de vista represivo. Estamos todos bajo libertad condicional con estas políticas públicas, con estas resoluciones que además, ahora voy a decir las conclusiones, están amañadas con nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con igual jerarquía. Todo esto es inconstitucional. Sin embargo, ¿qué pasa, Andrés? Será inconstitucional, pero nuestro ordenamiento jurídico, la revisión de constitucionalidad es individual, es decir, que a cada uno que se vea violado en su derecho individual puede acudir ante la justicia para que se declare la inconstitucionalidad del decreto. Pero mientras tanto el decreto está vigente y si se declara la inconstitucionalidad es para el caso en concreto. Es decir, que todo esto, este mamarracho de legislación es inconstitucional, pero está vigente del 17 de junio. Por eso fue que en el día de la marcha famosa, el miércoles, que iba desde provincia de Buenos Aires, los colectivos para subirse a la marcha en favor de Cristina, la policía ya tenía este decreto de necesidad de urgencia, los paraban, le pedían documentos y no sé si habrán requisado o no, pero ya están haciendo uso de este decreto de necesidad y urgencia por cuestiones ideológicas. Peligrosísimo. Es lo que nosotros tanto miedo tuvimos durante nuestra infancia, Andrés. Fíjate vos que además este decreto de necesidad y urgencia no solamente es inconstitucional por su contenido, es decir, por lo que dispone respecto a las funciones y a las facultades de la Policía Federal Argentina, sino porque también
la ley base delegó en el Poder Ejecutivo determinadas cuestiones que por ejemplo, para tratar de ordenar la macroeconomía, pero nada tienen que ver con el derecho penal y con las funciones de la policía, ni con funciones represivas del Estado. Por lo tanto, en su origen, ya el DNU es inconstitucional. Este DNU, vuelvo a repetir, viola la presunción de inocencia de la Constitución Nacional, viola en forma flagrante. Viola mis derechos. A ver, estamos todos en libertad condicional con este decreto. O sea, yo voy por la calle, no llevo el documento, ahora no lo tengo, me lo piden. No, por lo menos me pueden detener por 10 horas en una comisaría hasta que me averiguan los antecedentes. Aparte, vuelvo a repetir, en esta época, averiguación de antecedentes, en un patrullero, tener una computadora, poner el número de DNI, te sale el antecedente de la persona con la foto, con lo que vos quieras. ¿Cómo te van a llevar detenido por un lapso de 10 horas? Es totalmente absurdo, aparte de inconstitucional por lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y decía, es violatorio del principio de inocencia y viola, como dice Andrés, todos los derechos individuales del liberalismo, ya no de los derechos humanos y del constitucionalismo social, sino del liberalismo. ¿Por qué surge el liberalismo? Y justamente porque lo que se quería limitar era el poder de las monarquías absolutas que hacían con lo que querían con las personas. Entonces, para limitar ese poder de los gobernantes aparece el liberalismo, es decir, que todo esto que han hecho, este decreto de necesidad y urgencia, se llega de bruces y va en contra de todos los postulados del liberalismo y de los libertarios. Por lo tanto, es inexplicable y tiene una sola conclusión. Estamos volviendo a un estado represivo. Doctor Marcelo González Acuña, como siempre, esa claridad meridiana, ¿no? Pero digo, si un país, si una república, no es una democracia como la que nosotros creemos o suponemos tener, quisiese, esto para esclarecer un poco al público y para pensarlo también, no yo lo estoy pensando, quisiese sacar una ley de estas características, ¿quién debería proponer la ley y quién debería votarla para que fuese realmente constitucional y no sea anticonstitucional? ¿Por dónde tiene que pasar primero? Bueno, interesante la pregunta, pero nosotros tenemos que ver que el ordenamiento jurídico es integral y que cuando analizamos una fuente del derecho tenemos que analizar dos cosas. Por un lado, el órgano emisor de la fuente del derecho, que en este caso, respondiendo a tu pregunta, tendría que ser el Congreso de la Nación, dentro de los procedimientos normales que establece la Constitución para la sanción de una ley. Pero además de quién es el órgano emisor facultado, hay que ver si el contenido, por más que el órgano emisor facultado sea el que corresponde, si el contenido no va contra el ordenamiento jurídico general y contra fuentes del derecho superiores a la norma que estamos emitiendo. Por lo tanto, este decreto de necesidad y urgencia, además que no es emitido por el órgano que tiene la facultad constitucional de hacerlo, que sería el Congreso, aun si el Congreso facultara a la Policía Federal a hacer todas estas cosas, serían inconstitucionales las disposiciones. Que de hecho lo son. Que de hecho lo son. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y que la norma está vigente. Y bueno, nosotros en materia de DNU, esto tendrá que pasar por el Congreso, por la comisión respectiva que se tiene que dedicar y tiene que resolver sobre la validez o la nulidad de los DNU, porque tienen que pasar por las dos cámaras, con que una sola de ellas la rechace es suficiente para que no tenga más validez. Pero como ustedes saben, por ejemplo, el decreto 7023 todavía está en diputado y nunca lo trataron. En el Senado ya lo rechazaron. Y es muy difícil, por lo menos en la historia legislativa argentina, que el Congreso de la Nación reúna las mayorías necesarias para rechazar un DNU emitido por el Poder Ejecutivo. Es decir, que la norma va a quedar válida y para plantear la inconstitucionalidad, quien se sienta afectado va a tener el derecho de hacerlo, pero la resolución de los jueces va a ser para el caso en concreto.
Y lo lamentable de todo esto, doctor, para ir terminando, es que volvemos a los finales de los 70 y principios de los 80, antes del advenimiento de la democracia, en donde esto era una moneda corriente. ¿Eh? Yo soy de Paraná, Entre Ríos, viajábamos aquí a Rosario, que tengo parte de mi familia aquí, nos bajaban en los colectivos, las mujeres y los niños de un lado, los hombres del otro, no se podía salir sin el documento nacional de identidad porque era un problema muy severo si se hacía, en fin, te podían detener en el coche y hacer la requisa. Eso sí, yo lo digo, lo voy a decir con un poquito de humor, ¿no? Para aflojar un poco, ¿no? esta sensación tan desagradable, porque realmente me trajo recuerdos de situaciones que hemos vivido, ¿no? Estaban esas famosas obleas que se pegaban en las lunetas de los autos, mientras tanto que decían los argentinos somos derechos humanos, mientras pasaba todo esto. Derechos, ¿no? Y humanos. O mientras se cantaba la marchita del Mundial 78, ¿no? 25 millones de argentinos jugaremos al Mundial, mientras pasaba todo lo que ocurría y mientras estaban estas cuestiones, que dicho sea de paso, hoy me acordaba, ¿no? De la famosa obediencia de vida, ¿no? Claro. Bueno, lo hacemos, pero porque viene la orden de arriba. Claro. A mí me preocupa porque son cosas que se van asentando y mientras tanto no escucho muchas voces disidentes, porque ocurre, lo que decíamos al principio, ocurren tantas cosas en una semana que esto casi que pasó desapercibido para muchos. Sí, en realidad, claro, los que nos interesa la parte jurídica, del ordenamiento jurídico, digamos, muchos constitucionalistas salieron a hablar de este tema, pero no fue el tema de agenda, obviamente, en eso estamos de acuerdo. No, se ve que la agenda fue el balcón. Claro, viste, la banalidad de siempre. Y lo que hablamos mucho con vos, sobre todo con vos, especialmente con vos, Andrés, es la preocupación por el Estado de Derecho. Es otra vulneración más a lo que nosotros los juristas denominamos el Estado de Derecho. El poder por sobre la norma, el poder político que transgrede él mismo, que tendría que ser el principal respetuoso del ordenamiento jurídico, transgrediendo la norma constitucional e internacional de derechos humanos. Y esto tiene, para los que creemos que la ley tiene que estar por encima de los gobernantes, que justamente este es el surgimiento de los estados liberales de derecho. La Revolución de base, claro. La Revolución Francesa lo que trató de limitar es justamente el poder del monarca absoluto, dándoles garantías individuales a los ciudadanos. Así empezó. Después hizo lo social, los de los derechos humanos, pero acá estamos tocando intereses de las constituciones liberales, acá se tocan intereses de la Constitución de 1853. ¿Sí? El principio de legalidad penal, nadie podrá ser detenido ni condenado sin juicio previo, por juez natural. Bueno, acá la Policía Federal la están autorizando a detener personas sin orden judicial, a requisar personas sin orden judicial, a hacer ciberpatrullaje. Ojo con lo que tuitea a partir de ahora. Yo la escuché. Estado orwelliano, casi le diría, en 1984. Mirá, yo la escuché a la ministra Patricia Bullrich, que estuvo en Canal 3, en de 2 a 14, sí. Estuvo con Sergio Rugliari y le preguntaron sobre este tema y dijo, no, pero nosotros esto no lo hacemos para perseguir a nadie, yo sé la idea. Esto es una norma general y abstracta, que además puede ser peligrosa si cambia el gobierno, porque pueden cambiar los intérpretes. Como es discrecional la posibilidad de la persecución y de la represión estadual, puede ser un boomerang incluso para los que la legislan. ¿No es cierto? Claro, más allá del propio gobierno actual. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, con esto estaría muy contento, que le gusta tanto la inteligencia interna, el expresidente. Dice don Mauricio. Claro que le gustaba. No era que hacía espionaje a la propia familia. A ellos mismos, una cosa muy curiosa. Bien.